Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy felices de darles bienvenida a esta sesión un poco más abierta del Journal Club de Restauración Ecológica que se está dando actualmente. Y bueno, a pesar de algunos temas inconvenientes con la difusión de la sesión pública, igual estamos muy felices que todos puedan estar acá. Recordarles que el Journal Club a nivel nacional tiene la ventaja de ser un espacio de discusión a nivel nacional. Tenemos miembros de diferentes universidades a lo largo de todo el Perú, ya sea como coordinadores, como líderes, como cluberos mismos, y también tenemos la asesoría de parte de Marley. Y de parte de todo el equipo, hemos tenido una serie de sesiones hasta llegar acá, hemos discutido un poco más de 4 papers, hemos tenido talleres, y hemos, creo que, cumplido en buena medida este objetivo del Journal Club, ¿no? Que es poder discutir sobre artículos científicos, el poder aprender sobre métodos, el poder tener una visión un poco más crítica, el poder saber iniciativas, digamos, perspectivas en las que podamos iniciar investigación, y en este caso de restauración ecológica, también iniciar proyectos de restauración, ¿no? Incluso ya en lo aplicativo, que es algo que se ha resaltado bastante en este grupo de trabajo. Entonces, sin más, desearía presentar a cada uno de ellos y que se puedan presentar brevemente. Voy a comenzar yo para dar el ejemplo. Eh, Mi nombre es Gino Rivera, eh, es egresado recientemente de la carrera de Biología, Orientación y Ecología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y me interesa bastante el tema de restauración, pero vista desde un punto de vista de sistemas socioecológicos, ¿no? Cómo interfiere lo que son los conceptos de resiliencia, lo que son eh, toda esta complejidad social, política, económica en la restauración. Entonces, cluberos, los invito a prender el micrófono un momento para que se pueda presentar brevemente. Hola con todos, mi nombre es Viviana, igual que Gino, recientemente egresada de la carrera de Biología de la Universidad Agraria, con orientación a Ecología, y sí me interesa estudiar los sistemas socioecológicos, similar que Gino, la importancia que tiene lo social en la ejecución y en la participación de proyectos quizás de conservación, de manejo y casos importantes sociales y proyectos también. Siguiente. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Ariana de la Sota. Soy estudiante también de la Agraria de Molina en la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi inclinación por el Club de Restauración Ecológica surgió porque en sí yo me dedico a más investigación sobre la remediación, pero también me interesó mucho la complementación con la restauración, que también se podría ver como una acción más compleja, ¿no? Y bueno, a partir de este club he obtenido muchos conocimientos, los cuales también implementaré en mi carrera. Buenas noches con todos. Mi nombre es Fátima Arias. Pertenezco a la Universidad Nacional de Trujillo, estudiante de la carrera de Ciencias Biológicas en 7º ciclo, y la razón por la que estoy en el grupo de restauración ecológica es porque los temas me han llamado bastante la atención, en especial las redes de interacción y cómo es la influencia de estas para como una metodología empleada para la restauración de ecosistemas resilientes. Gracias. ¿Puedo continuar yo? Sí, sí, pero no, a ver, mi nombre es Franco Damián, soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos y, bueno, estoy ahorita realizando tesis en la parte de conservación de cactáceas. Por eso también me interesó bastante el club, porque uno de los objetivos del proyecto en el que estoy es, digamos, restaurar ecosistemas áridos a largo plazo. Ya.
Buenas noches con todos. Yo soy Gabriela Núñez, estudiante de Ingeniería Ambiental, también de la Agraria, en curso del 5º ciclo. A mí la rama que me gusta es la remediación ambiental, la bioremediación en específico, de zonas que han sido afectadas por la actividad minera, principalmente en la Amazonía, que es lo que me gusta más. Y bueno, con este club he tratado de relacionar la bioremediación con la restauración ecológica. Gracias. Y bueno, gracias a todos por presentarse. Cabe destacar de que también dentro de nuestro equipo contamos con Leonardo Collazo, contamos con Fernando, con David Guaya, que ahorita se encuentran en campo la mayoría de ellos, me parece que todos los tres. Pero igual hemos contado con su participación y han ayudado de bastante manera en todas las sesiones. Leonardo, también ocupando el puesto de líder, al igual que yo, ha estado liderando bastante las sesiones, incluso la del día de ayer, que hemos tenido una sesión con el doctor Román. Entonces, que, que quede ese agradecimiento hacia todos ellos. Ahorita no pueden estar aquí. Entonces, ya habiéndonos presentado, creo que estaría bueno ya poder comenzar con esta pequeña presentación. Han preparado con mucho esmero una presentación para todos ustedes y después de ello va a haber esta especie de ronda de preguntas, ¿no? Para poder hacer la discusión de todos los presentes. Entonces, podemos empezar compartiendo, por favor, Gabriela. Voy a apagar mi cámara por mi internet. Sí, sí. De todas maneras, si es que alguno presenta problemas de señal, esta es opción de apagar la cámara. ¿Me puedes habilitar la función, por favor, para compartir? Ya. Ok, a ver. Ya directo. ¿Dónde está la opción? Gina, ¿tú empiezas? No, ya he presentado, pero podrías presentar el tuyo. Ya. Bueno, buenas noches nuevamente. Un ratito. Buenas noches nuevamente. El paper elegido para la sesión de hoy se llama Perturbación antropogénica del ecosistema y el déficit de recuperación. ¿Por qué no puedo? Ahí. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Ok. En la actualidad, muchos ecosistemas, ya sean marinos o terrestres, se están viendo amenazados por muchas actividades antropogénicas, entre ellas la sobreexplotación de recursos pesqueros, los incendios forestales, actividad minera, pastoreo y otros más. Y bueno, y una vez que estas actividades cesen, estas áreas terminan siendo degradadas. Bueno, ¿y qué es lo que se hace para tratar de arreglar o recuperar el daño que se ha hecho? Bueno, en la actualidad muchos ecosistemas de la Tierra, ecosistemas perturbados por acción del hombre, están en procesos de recuperación con y sin intervención humana. Aunque en la mayoría de casos se da la restauración sin intervención humana, o sea, la regeneración natural, debido a la falta de planes de restauración, porque, bueno, dinero sí hay, pero no un buen plan que digamos. Bueno, ¿y por qué es importante apoyar la recuperación sin la intervención y reparar, sin la intervención humana y reparar los ecosistemas perturbados? Bueno, es crucial recuperar la biodiversidad, las funciones de los ecosistemas y los servicios que estos nos prestan.
nos prestan a la sociedad. Y estos 3 puntos son importantes porque recuperar la biodiversidad, la diversidad perdida, depende de las funciones de los ecosistemas y los servicios de estos, ¿no? Y los servicios que estos nos prestan. También van a depender de las funciones del ecosistema. Y los cambios en la biodiversidad pueden influir en el servicio de los ecosistemas. Y con esto también nosotros nos vemos afectados. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos, las funciones de los ecosistemas se deben proteger. Bueno, se indica que estas perturbaciones generan pérdidas globales en la biodiversidad, mientras, a pesar de que la perturbación mientras la perturbación siga siendo activa. Pero aquí hay otra cuestión. Una vez que los ecosistemas se recuperen después de que deje de existir la perturbación, bueno, de que cese, no podemos asegurar si sigue habiendo pérdidas en la biodiversidad o en la función de los ecosistemas. Es decir, cada vez es menos claro hasta qué punto el ecosistema va a seguir sufriendo estas pérdidas, bueno, los déficits de biodiversidad y funcionalidad. Bueno, por eso es que el paper buscó cuantificar la reducción provisional de la biodiversidad y las funciones que ocurren durante el proceso de recuperación. Y estos comparados con los niveles de referencia de tiempo. Bueno, y con funciones hago referencia a las funciones biogeoquímicas, es decir, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Bueno, déficit de recuperación. ¿Y qué mide este déficit? Bueno, va a medir la cantidad anual que la función de un ecosistema o la biodiversidad va a ser reducido durante el proceso de recuperación, después de que la perturbación ya haya culminado, haya cesado. Y bueno, este déficit es un indicador para saber qué tan grande es esa magnitud de la degradación hacia el ecosistema, porque a pesar de que las perturbaciones ya hayan acabado, el ecosistema y que el ecosistema ya se haya recuperado, bueno, haya recuperado su biodiversidad y sus funciones, no sabemos si se ha recuperado totalmente. Por ello, durante el periodo de recuperación, las deficiencias de la biodiversidad y la diversidad biológica y la funcionalidad del ecosistema afectarán la cantidad y la calidad de los servicios que estos nos brindan, una vez que ya se hayan recuperado. Siguiente. Ahora vamos a explicar los métodos. Bueno, para este estudio se utilizó un sistema que se llama el metaanálisis, que se trata de la recolección de una gran cantidad de estudios, de papers, para poder luego filtrarlos. En este caso, como nosotros también utilizamos Google Scholar, también Web of Science, y para encontrar cada uno de los papers y su temática, tuvieron que poner en el buscador que tengan en sus temas agricultura o represas o eutrofización. Estas son las perturbaciones, especies invasoras, explotación forestal, minería, otras perturbaciones múltiples, derrame de petróleo y sobrepesca. Y cabe recalcar que tiene que tener los temas de recuperación y resiliencia. En sí, los autores se basaron más en 2 estudios que se tratan del mejoramiento de la restauración en base a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En sí, por Meli et al. Y Rey Benayas et al. Son 2 estudios de también metaanálisis, de los cuales en todo la búsqueda obtuvieron 74,000 resultados. De esos 74,000 resultados, se recogieron 972 estudios, como lo indica en la parte de arriba, de los cuales
También ingresaron 47 más. Más adelante voy a explicar cómo es el procedimiento para agregar los estudios. Y de los cuales en la filtración del metaanálisis se obtuvieron solamente 200, se quedaron con 278 estudios. Siguiente, por favor. O yo avanzo. Ya. Ahora, para la selección de estos artículos, de estos estudios, se tomaron en cuenta 6 criterios. Por ejemplo, la relación, debería tener cercana relación con la recuperación del ecosistema. Tenía que tener al menos 3 mediciones de recuperación en el tiempo. Tenía que tener un sistema de referencia claro. También tenía que tener relación con las categorías de perturbación ya antes que había mencionado sobre agricultura, sobre pesca, deforestación, etc. También el tiempo que se informa en el estudio debe estar desde el comienzo, y las medidas, debe de presentar medidas de abundancia de organismos, diversidad y ciclos biogeoquímicos como son el ciclo del carbono y el nitrógeno. Siguiente, por favor. Ya, entonces, de los estudios, de los 278 estudios que había mencionado, obviamente tienen resultados de los cuales han obtenido 3.816 medidas de resultados entre el ecosistema de referencia y el ecosistema en recuperación. Aquí es donde se tiene que categorizar los datos u ordenar de otra manera, porque no se puede juntar como variables, por ejemplo, del ciclo de nitrógeno y variables de diversidad, ¿no? Entonces, para ello hicieron un protocolo de extracción y de calidad de datos, de los cuales los autores, por ejemplo, Holly Jones, se encargó de dilucidar alguna duda, alguna ambigüedad en los estudios para poder separarlos, y David Moreno y Peter Jones verificaron las categorías asignadas y los datos en ellas para que no haya ninguna equivocación al procesarlos en los softwares. Y después, una vez separados estos datos, se pueden diferenciar métricas y subcategorías. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos las métricas que nos presentan con sus subcategorías. Por ejemplo, en la métrica de abundancia se midieron variables como la densidad, biomasa y la cobertura del suelo, el área basal de árboles, arbustos, pastos y algas, o sea, vegetales, y densidad de aves, peces e invertebrados. La métrica de diversidad, principalmente 2 subcategorías, en la que está riqueza de especies, índice, y también, por otra parte, la subcategoría de índices de diversidad, como Shannon, Simpson e índices de uniformidad. Y después, en la métrica del ciclo del carbono y del nitrógeno, se pudieron diferenciar 2 en sí, que son los depósitos, es como el almacén de la concentración de carbono o de nitrógeno, y los flujos, ¿no? Que son como un sistema más dinámico de entrada y de salida, puede ser de nitrógeno o de carbono, en la que se mide la mineralización, la acumulación, inmovilización o la descomposición. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver una división de los datos en sí. Abajo podemos organizar los datos por los estudios por perturbaciones, como ya había mencionado, y también por ecosistemas. Por ejemplo, en el ecosistema de bosques, incluían solamente los ecosistemas con predominancia de árboles. En los de humedales, ecosistemas de agua dulce, ecosistemas de agua dulce. En los pastizales están solamente predominancia de herbáceas. Ahí también podemos ver ecosistema de río, de lagos, y ecosistemas marinos en los que se vieron bentónicos, que son los que están en los fondos marinos, y los pelágicos, que son, por ejemplo, donde tú ubicas las especies en alta mar o las que casi viven en la superficie. Siguiente. Y bueno, para la ponderación, hay un índice específico que se utiliza en el metaanálisis.
que es el índice de I al cuadrado. Este te mide la heterogeneidad, no solamente en un estudio, sino en todos los estudios recolectados, va a medir qué tan variable van a ser estos resultados. Por ejemplo, el resultado del índice en este estudio fue del 90%, entre un rango de 93.74 a 99.64. Bueno, siguiente. Bueno, el paper ha cuantificado el déficit o deuda recuperable para un proceso de restauración que toma lugar en un periodo que usualmente se ve en años, ¿no? Bueno, para poder calcular esta deuda se definieron 3 valores. El XS, que es el X star, que significa el valor de la métrica del ecosistema relevante al comienzo de la fase de recuperación. El XE de END, el valor de la métrica del ecosistema relevante al final de la fase de recuperación. Y el XR, que es el valor de la métrica en un sistema de referencia, ya sea en un estado preperturbado o un estado no perturbado. La transición entre el X star y el Xn fue aproximado usando una función exponencial, como vemos en la fórmula, ¿no? Donde R es una constante y el T se ve usualmente en años, o sea, en años. Y bueno, el paper también estimó el déficit o deuda de recuperación para cada medida, usando una aproximación exponencial y lineal. En estas barras verdes podemos ver la comparación entre aproximaciones exponenciales y lineales para estimar la deuda de recuperación por categoría ecosistémica. Y bueno, el resultado que nos da el paper fueron pequeñas diferencias entre estas estimaciones de déficit de recuperación, ¿no? Siguiente. El paper nos muestra 5 casos para poder calcular la deuda recuperable o el déficit recuperable. El valor de la deuda recuperable es el área que hay entre el XR, que es el valor de la métrica en un sistema de referencia, ya sea en un estado preperturbado o un estado no perturbado, como dije en la diapositiva pasada, y bueno, entre el área que hay entre el XR y la línea que conecta el XS. Acuérdense que el XS es el valor de la métrica al empezar la fase de recuperación. Y el XE, que es el valor de la métrica al final de la fase de recuperación. Estos escenarios se ven en el A y en el C. El área bajo la curva, color verde, es el área de recuperación de la deuda durante el periodo 0 hasta T, ¿sí? En los casos B y D, los valores XS y XC fueron mayores a XR. Estos casos nos dice el paper, que son comúnmente encontrados para mediciones de abundancia en etapas tempranas de recuperación y también para concentraciones de nitrógeno en ecosistemas acuáticos sometidos a eutrofización. Siguiente diapo. Bueno, después de varias transformaciones, el paper nos muestra, o sea, el paper dice que deduce de que el déficit de recuperación se produce en un periodo de 0 a T, como pudimos ver en las gráficas pasadas, que es la primera expresión, ¿no? Pero como les dije en un comienzo, el T varía para cada medida de resultado, pero es mejor expresarlo en términos anuales. Así que al final se quedó con que el déficit de recuperación por año es el segundo recuadro, ¿no? Siguiente. Bueno, el paper utilizó un análisis de sensibilidad con modelos lineales generalizados, con una variedad de distribuciones de probabilidad, funciones de enlace, cambios de escala de los datos para un mejor enfoque de modelado. Este paper también usó el multivariado y funciones de modelo mixto de RMA, el que está ahí, .mv, ¿no? Que esta función está dentro del paquete Metafor. Para construir
3 modelos analíticos, metaanalíticos, de nivel que en el paper nos aclara que es R3.0.1. Luego nos dice que se dividieron los datos en 4 subconjuntos según el tipo de la métrica, que fueron abundancia, diversidad, ciclo de carbono y ciclo de nitrógeno. Después se investigó el efecto de los moderadores con un enfoque de 3 pasos. Siguiente. El primer paso fue ajustar un modelo metaanalítico de 3 niveles sin moderadores. El segundo, que se aprobó la importancia de los moderadores utilizando la prueba Omnibus de moderadores, que está dentro del paquete. Y tercero, se ajustó un modelo sin intercepción para obtener las estimaciones del tamaño de efecto y intervalos de confianza para cada categoría de la variable moderadora. Y bueno, así nos dice el paper que se estimó el tamaño del efecto general e intervalos de confianza de la deuda o déficit de recuperación en cada subconjunto sin cualquier efecto moderador de los modelos nulos. Siguiente. A ver, como habíamos comentado desde el inicio, se evaluaron 348 estudios, de los cuales se obtuvieron un total de 3.035 parcelas muestreadas. Estas, como ven en el mapa, principalmente están en Norteamérica, en ambas costas, y en la parte de Europa, porque se priorizaron lo que son estudios en inglés. Por eso es que Latinoamérica está, digamos, muy poco representada, a pesar de que por los temas de extracción de materias primas se suelen hacer algunos estudios como estos. Pero, por ejemplo, en Perú no se obtuvo ninguna evaluación. El área total estimada de todo el estudio era mayor a 550.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, en el siguiente. A ver, la información se separó en 3, digamos, categorías. Se separaron qué tipos de ecosistemas habían sido evaluados, como pueden ser bosques, praderas, humedales, ríos y ambientes marinos en general. Las perturbaciones las perturbaciones antrópicas que se habían realizado en estos ecosistemas, tanto terrestres como agricultura, explotación forestal, distintos tipos de minería, también la presencia de, digamos, agentes bióticos externos como especies invasoras, o el cambio, digamos, físico-químico en el ambiente, como puede ser la eutrofización, la interrupción hidrológica y los derrames de petróleo. Los derrames de petróleo también podían darse a la par junto con la sobrepeso. Y los indicadores para poder calcular ese déficit de recuperación que se ha estado mencionando, pues fueron de dos tipos: bióticos, abundancia de organismos y riqueza de especies, y en abióticos, pues el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Con esta información, luego en la siguiente diapositiva se observa el tipo de análisis que se hizo, ¿no?, para presentar los resultados. Siguiente, por favor. Para entender un poco mejor el déficit de recuperación, en la gráfica tenemos un YR, que es una línea puntuada, que es como digamos, el estado de referencia de un ecosistema en el cual no ha habido una perturbación, sea de cualquier tipo, sea al retirar especies, cambiar el tipo de suelo o demás. Ahora, la imagen, luego en la imagen, la línea que desciende es, digamos, todo el periodo de la perturbación que se realiza hasta un punto, digamos, mínimo, en el cual finaliza la perturbación y el ecosistema va a comenzar un proceso de recuperación digamos, de su integridad como ecosistema. Ahora, todo el área sobre la gráfica luego, va a ser, digamos, el déficit de recuperación que se entendería como como qué tanto ha disminuido la abundancia de organismos, la riqueza de especies, o cuánto se ha afectado de los ciclos de carbono y de nitrógeno. Y esto es para tener, digamos, un estimado, que es el área, digamos, morado de color oscuro, se evalúa entre el inicio de
entre la primera evaluación, cuando se está realizando los trabajos de recuperación, y la última evaluación. Y bueno, observamos que va a tender o puede llegar a tender a acercarse a la línea de referencia, al ecosistema de referencia, pero en ningún caso, en todos los trabajos, logra acercarse lo suficiente, ¿no? No, más bien, digamos, al contrario. En la siguiente, por favor. A ver, aquí para entender las gráficas, comparan, digamos, el tiempo de evaluación que se ha realizado en cada tipo de ecosistema con el déficit de recuperación en porcentajes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, observamos que se ha categorizado de acuerdo a los tipos de ecosistemas. Y tenemos a los 7 ecosistemas, a los 6, junto con el acumulado. Y observamos que, por ejemplo, se llega a realizar evaluaciones de hasta 30 años, y el porcentaje de déficit de recuperación va a variar dependiendo de qué se analiza, la abundancia o la diversidad de especies. En todo caso, generalmente va a ser mayor al 20%. Si se fijan en el eje inferior, ¿no? Esto es cuando se agrupa de acuerdo al tipo de ecosistema. En la imagen de la derecha, cuando se agrupa de acuerdo al tipo de perturbación que hubo, como puede ser agricultura, minería, especies invasoras u otras perturbaciones, se sigue manteniendo, digamos, esa relación en cuanto a que el porcentaje de déficit de recuperación es mayor cuando se mide la abundancia que cuando se mide la diversidad. Y los tiempos digamos, de recuperación que se evaluaron, pues, digamos, a pesar de que pueden llegar a ser en algunos casos mayores a 20 años, hasta 30, no logran, digamos, una recuperación alta, ¿no? Porque cuanto más alto es este porcentaje de recuperación, quiere decir de que más lejos está también del ambiente de referencia. En la siguiente. A ver, ahora con respecto a los indicadores abióticos que se utilizaron, tenemos el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Y se agrupó de forma similar a la anterior, ¿no? Agrupándolo de acuerdo a los ecosistemas evaluados en la imagen de la izquierda y a los tipos de perturbaciones en la imagen de la derecha. Y observamos que en este caso, si bien ya no es tan, digamos, tan distinto el porcentaje, sigue siendo elevado, ¿no? En la mayoría de casos cercano al 40%. Bueno, el porqué de esto se va a explicar a continuación. Gracias. Bien, finalizando con la última parte de este artículo, vienen a ser las discusiones. En el caso de la recopilación bibliográfica que realizaron los autores, hacen hincapié a la recuperación de los ecosistemas, en donde en esto se va a encontrar una menor diversidad y abundancia. Además, que se compararon con otros estudios en los que se demuestra que la diversidad alfa no cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la métrica encontrada en este estudio, se demuestran las diferencias entre la diversidad y abundancia. Lo que se resalta aquí es de que la abundancia va a variar, ¿no? Y eso es lo que se contradice a los otros estudios que ellos han recopilado. Ahora, con respecto a la concordancia de los resultados, ellos mencionan que en los peores escenarios estimados para los efectos de cambios de uso de tierra, en la riqueza de especies locales y en lo que son las plantas. Aparte, en el reanálisis de las referencias que muestran los sesgos espaciales y temporales, en esos metaanálisis no es compatible con un cambio neto de la diversidad alfa. En lo que respecta y se demuestra en lo que es esto del conjunto de especies que son netamente resistentes a esas perturbaciones. Siguiente, por favor. Ahora, lo esperado que ellos remarcan en este artículo es una mayor deuda de recuperación, o mejor dicho, un mayor déficit de recuperación en lo que es en el carbono, y una menor déficit de recuperación en lo que es de nitrógeno.
Y la razón de la menor déficit de recuperación de nitrógeno es por las tasas de rotación rápidas de nitrógeno. Es decir, nosotros tenemos un ecosistema degradado y siempre va a haber una microbiota sobreviviente que va a estar encargada de fijar este nitrógeno. Entonces, a diferencia, perdón, lo que han encontrado es que los impactos similares de las perturbaciones antropogénicas, o sea, mejor dicho, hay impactos similares de las perturbaciones antropogénicas para ambos elementos, es decir, tanto para el ciclo del carbono, para el ciclo del nitrógeno, y a ello que se debe a la minería y a la contaminación del agua, que son los dos problemas más marcados que ellos es lo que encontraron. Y en ello se resalta lo que es o sea, a consecuencia de lo que sucede es la pérdida de biodiversidad, la funcionalidad del ecosistema, por ende también hay una disminución de los servicios ecosistémicos y consecuentemente hay un impedimento de que este ecosistema pueda recuperarse. Además, también se resalta que las perturbaciones antropogénicas pueden causar mucho más daño, es decir, el impacto es más significativo a diferencia de las perturbaciones naturales. Por ejemplo, huracanes, terremotos, hasta tsunamis. Siguiente. Ahora, ellos también quieren rescatar en la discusión una parte en donde nosotros, al momento de querer recitar este artículo o extraer partes importantes, sobre todo de la parte de resultados, es que se revisen de manera cautelosa, por 3 razones. La primera es el número limitado de medidas de resultados de la biodiversidad y las funciones biogeoquímicas. Otro es la heterogeneidad sustancial entre los estudios en el metaanálisis, que implica una varianza mayor que lo que se incluyeron en estos modelos. También han combinado lo que son las medidas de resultados heterogéneos, que van a incluir justamente estos indicadores de diversidad, de diferentes formas de vida o diferentes medidas tanto del ciclo y el almacenamiento del carbono. Ahora, lo que ellos van a rescatar de estos resultados es que la deuda intermedia por un año de la abundancia, la diversidad y el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, en general los ciclos biogeoquímicos de estos ecosistemas degradados en todo el mundo va a ser generalizada y continua durante décadas, incluso años, mucho más de la cuenta. También la recuperación completa puede ser no alcanzable durante este tiempo que ya había mencionado, décadas o más, que podrían producirse resultados similares, incluso a nivel mundial, a través de estas múltiples perturbaciones que se puedan dar. Otro también es que en los ecosistemas de recuperación no solo se va a ver una menor diversidad, sino que también se va a ver menos población. Siguiente. Y ahora, a modo de sugerencia, ellos señalan una precaución a la hora de aplicar las estrategias de gestión de los ecosistemas, que van a depender exclusivamente de la restauración o la recuperación para poder revertir esta pérdida de biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema. Además, las estrategias de compensación de la biodiversidad que permiten la degradación del ecosistema, si es que se compensase con una eventual restauración. Otro también es que, dada la falta de la recuperación completa, cualquier degradación adicional, incluso si se compensase con la restauración, aún así aumentaría la deuda global de recuperación de los ecosistemas. También reconsiderar las políticas de restauración que intentan cumplir con los principios de pérdida neta nula, simplemente aumentando la proporción de lo que es la mitigación o compensación, de modo que se cree más superficie de ecosistemas menos funcionales. Si la deuda de la restauración es más grande y se mantiene por varias décadas, el aumento de la cantidad de ecosistemas menos funcionales sería, mejor dicho, es una mala compensación por la pérdida general de la biodiversidad y por ende las funciones de los ecosistemas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Genial, muchas gracias. La presentación, espero que les haya gustado. Y nada, también poder invitarlos a realizar preguntas. Tengo entendido que han habido personas que han ingresado ya una vez iniciada la presentación, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Todos están invitados a realizarle preguntas y seguir el hilo de la discusión. Entonces, pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano para poder darle eh, la palabra para que se puedan realizar las preguntas correspondientes. Hola, Oscar, sí. Puedes prender el micro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, felicitaciones, estaba bien chévere, gracias por haberlo explicado. Y bueno, esto en general no estoy muy familiarizado con el metaanálisis y que quería consultar si es que dentro de este artículo, o quizás también se han planteado esto, ¿cómo podría impactar en los resultados o las interpretaciones o sea, las definiciones que tengas para los distintos tipos de ecosistemas? Porque entiendo que para poder categorizar esta información, eh, definen, ¿no? O sea, disturbios, o sea, definen cada tipo de disturbio y cada tipo de ecosistema, pero eso bajo ciertos límites o parámetros. Entonces, si es que se cambian estos, o sea, según la definición que esté siguiendo, se podrían tener, digamos, resultados distintos, y bajo eso, ¿qué tan replicable podría ser esto? No sé si se entendió. Entendió. Me parece que Ariana estaba encargada, pero ha tenido examen parcial. Estamos en parciales en la agraria. Ok. Pero sí hemos conversado al respecto con Ariana y creo que tiene bastante que ver con el resultado de que hubo poca variación entre ecosistemas, ¿no? Fue más o menos consistente. Entonces, esperaría de que, o sea, si bien es cierto, es importante delimitar los ecosistemas, eh, y los ha dejado explícitos en el paper, justamente esa es su intención, ¿no? Que no hay este tipo de ambigüedades. Eh, pero ya una vez estando explícitos, cuando ya han hecho el análisis ya a posteriori, han visto de que entre ecosistemas no ha habido mucha variación respecto al déficit de recuperación. Genial, gracias, Gino. Sí, ¿alguna otra pregunta o comentario, alguna duda que no se haya entendido totalmente para que podamos recapitular la presentación? Sí, Daniel, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y felicitaciones por su presentación. La última parte de que hubo un comentario, no sé si podrías regresar a uno de los últimos PPTs, que da como, no sé si era conclusión o era, a ver, sí, no, que, ajá, ahí creo, ajá. La parte de considerar las políticas de restauración respecto a que ahí dice, ¿no? Se cree que más superficie de ecosistemas menos funcionales. O sea, el paper recomienda que las políticas que actualmente se dan, pues más que tamaño sea funcionalidad, ¿no? Porque, o sea, yo lo relacioné justo esto con un problema creo que hay ahorita respecto, bueno, no es tanto una restauración, pero sí es la creación de una reserva, creo que fue la reserva, la última reserva que están haciendo cerca a Paracas, que es la primera reserva marina que tenemos, pero creo que hay una discusión bien fuerte, ¿no? Porque creo que algunos estaban diciendo que si bien va a ser muy grande, aún se va a permitir desde cierta profundidad pescar, entonces no sé si qué tanto está ligado, o sea, tal vez, no sé, mi pregunta si está ligado un poco con este comentario que se da del paper, de pérdida nula, exacto, del dorsal de Nazca, gracias. No sé si eso me podrían así aclarar más la idea, ¿no? Es como que aún lo tengo ahí un poquito flotando. Eso de pérdida neta nula. Gracias.
un segundito. Ah, ya, ya, no voy a ventilar, pero eh, justamente Fátima está con un poco de bulla en su casa. Así que voy a ir respondiendo parte de la pregunta y luego Fátima, cuando ya se cambien las cosas y ya pueda prender el micro, lo complemento. Claro, ¿no? El tema es hacer restauración por restauración. O sea, que el pensar que podemos impactar en un lugar y luego lo restauramos y ya va a estar como nuevo, en verdad no, pues no se ha observado que a las escalas de tiempo que se han estudiado en este paper, no es que se regresen a las condiciones originales. Entonces, si bien es cierto, claro, y supongo que tiene que ver con eso, ¿no? De que no es cuestión de perturbar todo el área que queramos porque luego se puede restaurar. Porque en verdad esa restauración, si se hace como se está haciendo actualmente o según la evidencia que se tiene hasta el momento, no va a ser suficiente para recuperar la línea base. Sí, disculpe, Ahí. estaba con un poquito de bulla aquí en mi casa. Bueno, para complementar lo que ha dicho Gino, sí, vale resaltar que una restauración como tal, si por ejemplo tenemos un ecosistema de referencia, supongamos, y nosotros tenemos un ecosistema dañado, no, no vale esperar que ese ecosistema sea tal cual al ecosistema de referencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que van a intervenir para que nosotros lleguemos a ese resultado. Entonces, lo que es la pérdida neta nula, como ya lo había mencionado Gino, no es que esperemos como resultado de que un ecosistema como tal pueda restaurarse al 100%. Claro que sí se restaura, pero no al 100%. Incluso lo que son la funcionalidad dentro de ese ecosistema que estamos en proceso de restauración, no se va a recuperar tampoco al 100%, supongamos de un 100% solamente un 80, 90%, que es significativo si se trata de querer evaluar ese ecosistema y cómo está respondiendo a la acción que estamos nosotros ejerciendo sobre ella. Sí sería factible, pero no tanto como para, bueno, metiendo un poquito lo que es la parte política, ya sería implementar normativas, leyes e incluso más que todo el ámbito político. Nosotros creemos de que se refiere solamente a las personas que tienen un cargo, pero no necesariamente. Ahí también sería involucrar a la gente. Ahí la situación, ahí sería la situación sociopolítica para que también se integre a este tipo de programas de restauración y se pueda lograr los objetivos, que es sobre todo el poder recuperar a un ecosistema dañado. No sé si hasta ahí pude responder tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Lynn. Entonces, ¿alguna otra consulta, comentario, experiencia que hayan tenido de su parte? Algo que no haya quedado claro de la presentación.
Ya, entonces, voy a hacer una pregunta yo. A ver. Eh, ¿Qué opinan sobre este tipo de estudios? O sea, han declarado las limitaciones, ¿no? De que han, digamos, simplificado todo a ciertos rasgos que puedan ser eh, como que compartidos. Pero, eh, ¿en qué sentido creen que se podría hacer algo más específico y que pueda ayudar también a tomar decisiones, ¿no? Ya hablando sobre déficit de restauración, eh, ¿qué otras medidas, así sean de ecosistemas en específico, creen que serían importantes de considerar, más allá de abundancia, diversidad o carbono, nitrógeno? ¿Qué otras medidas se atreverían a considerar? Mm, A ver, bueno, en mi opinión, durante las distintas sesiones que tuvimos, una de las conclusiones que tuve fue que sería posible de repente incrementar el éxito de restauración si es que se hace, por ejemplo, estudios previos y se priorizan las especies que son propias del ecosistema. Por ejemplo, si se hubiera revisado información para Perú, probablemente en la parte terrestre de reforestación, muchas son con especies que no son propias de aquí, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto a volumen digamos, de especies arbóreas, va a aumentar, o de repente en una sola especie va a aumentar, pero en realidad eso no estaría aumentando para nada la diversidad. Incluso estarían agregando una especie exótica, que es, digamos, uno de los problemas que se trata. Entonces, una de las opciones sería, digamos, tratar cada ambiente como es, ¿no? Un caso particular. Y en base a ese caso particular, trabajar un plan propio para eso. Claro que también requiere más esfuerzo, más financiamiento y más tiempo, pero sería una forma al menos de poder orientar para mejorar digamos, el éxito de recuperación. Gracias. Es buena intervención, Franco. No sé si alguien más se suma a esta perspectiva. A ver, Pati. Bueno, yo quisiera agregar a lo que justamente ha mencionado Franco y lo que ayer también mencionaba Román, el hecho de que se tiene que hacer diseños estratégicos de restauración, pero para lugares en específicos. Es más, mencionó también para tener en cuenta inventarios y rescato lo que ha mencionado Franco con respecto a la introducción de especies exóticas, que sabemos que van a generar una competencia entre las especies nativas, las especies endémicas. Entonces, para poder evitar ello, lo mejor que se podría hacer es armar un inventario específico de especies en las cuales se incluyan a estas especies que nos podrían ayudar en este proceso de restauración. Pero en conclusión, pienso que lo mejor sería realizar un diseño estratégico de restauración pero como dice Franco, para ecosistemas que luego ya puedan venir a readaptarse, porque no podemos decir, no podemos medir a todos los ecosistemas con la misma vara, sino todos tienen una particularidad en especial desde lo que es la funcionalidad misma del ecosistema hasta de cómo es que se relaciona ese ecosistema con los demás ecosistemas colindantes. Perfecto, Pati. No sé si alguien más se anima a pensar en eso. O sea, claro, está el tema de las especies, ¿no? No solamente riqueza, cuántas especies hay, sino qué especies hay. Mm, Y Gabriela, de, de tu punto de vista de ingeniería ambiental, que has visto un poco más de remediación, ¿qué variable te parecería importante?
Estás muteado. No, sí, estaba pensando. Es que nunca me había preguntado eso. Mm, Podría ser el diseño del paisaje, tal vez. Como hemos visto el caso, el, el artículo en Amazonía, eh, por ejemplo, muchas de las pozas mineras que ya bueno, eran producto de esa actividad minera aurífera. eh, Después de eso, esas pozas no mencionan qué se hacía, no si se hacía restauración, recuperación, pero después de ello cambiaban a hacer unos humedales. O sea, ahí creo que un poco la parte del paisaje también sería importante tomarlo, no sé. mm, No, me parece bastante acertado. Creo que, claro, harían falta más estudios que lo involucren, pero sería, sería bastante importante el considerar eso. Ya habíamos visto, me parece, en esta discusión pasada sobre restauración, eh, bueno, restauración activa y regeneración pasiva y cómo espacialmente marcaban diferencias dependiendo de qué tan cerca estaban del bosque de referencia, etcétera. ajá, bosque maduro. Sí, sí. Y también como mencionas, dentro mismo de de los terrones de los terrenos después de minería, también se ve esa influencia del paisaje. Me parece bastante importante. Entonces, eh, no sé si hay alguna otra consulta que quieran hacerse ustedes mismos. Agregaría Sol. Y pues, eh, al menos en el estudio de Román, como que sí lo consideraron. No sé si nos podrías compartir un poco de eso. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, uno de los indicadores que menos se monitorea en estos proyectos de restauración o slash reforestación, slash revegetación, slash recuperación, que tiene, bueno, recién se está un poco ahondando en homogenizar bien la definición, ¿no? Un poco para tener de repente mejores resultados en un próximo metaanálisis, pero lo que falta bastante es el tema de los suelos, ¿no? Uno se basa mucho en el tema biótico, que es respecto a lo que hemos visto durante el paper, ¿no? Y que si bien han agregado funciones, falta un poco el tema del muestreo, ¿no? Del suelo a sus diferentes perfiles, ¿no? Perfil orgánico, con la mesofauna, toda esa fauna de suelo que no se mide, ¿no? Y también o parámetros, por ejemplo, si uno ya ve otros tipos de proyectos, por ejemplo, los que son de inversión privada, ¿no? Minería, petróleos, tema de metales, ¿no? Que sería uno de los primeros para ver cómo va el proceso de recuperación en eso. Entonces, eso es una de las cosas que casi ninguno de los proyectos lo ve, siempre uno se fija siempre en el tema biótico, y lo que sí resalto del paper es que ellos han aumentado el tema de funciones ecosistémicas, al menos en estos dos ciclos, ¿no? Importantes, pero faltaría de repente agregar. Imagino que no lo han agregado porque, como indico, hay muy pocos monitoreos que tienen como indicador el suelo, ¿no? Y muy pocos también los que tienen fauna. Lo que más se ve es el tema de aves, seguramente por eso lo han usado en en el paper, ¿no? Algo así como mencionó la primera persona que preguntó sobre cómo cambiarían los resultados, ¿no? Era porque, claro, si uno, por ejemplo, en el metaanálisis hubiese puesto como la palabra restauración, probablemente la cantidad de datos hubiese sido muy mínima y de repente no tan confiables ya con los resultados. Entonces ellos han buscado palabras más generales que aun lo cual han tenido más resultados para hacer este metaanálisis, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Marlene. Bueno, yo creo que ha estado bien analizado el paper, y que han salido bastantes ideas, ¿no?
No sé si habrá alguna otra consulta, incluso de parte de los tuberos, que quisieran hacer, que quisieran discutir algún comentario. Igual recuerda que tenemos pendiente la sesión compartida con Pablo. Vamos a hablar un poco más sobre búsqueda de política. Pero en este caso, no sé si hay algún otro comentario. Yo siento, me he quedado con la idea de ayer, que quizás un extra point para poder reducir el déficit o la deuda de recuperación es esa mirada, aparte de dar el proceso de restauración, que solamente es un fin, sino un medio. Siento que resalto eso porque siento que mirándolo desde ese lado, como que abarcas más cosas. No solo es llegar a tu punto de referencia, que en sí ni siquiera como que llegas al 100%, ¿me entiendes? Como que tratas. Pero si tú ves la restauración como un medio, aparte de recuperar servicios ecosistémicos, como haces, eh, sonará romántico, pero es como que haces ayuda quizás social, porque es un medio, es el utilizar la restauración para tal cosa. Y cuando tú utilizas algo para, le das un valor. Y usualmente hay más apoyo cuando es un valor social porque nos afecta directamente. Y nada, eso quería agregar. Yo estaba pensando en eso. O sea, el paper en la introducción decía biodiversidad, funciones y luego servicios ecosistémicos, servicios o beneficios de la sociedad. Y luego hay una parte donde dice, claro, ¿no? Si se pierde o si no hay una recuperación total en biodiversidad y funciones, se podría perder servicios ecosistémicos, pero eso no está como que muy, Es como que, superficial. porque no es que, o sea, 71 especies necesariamente te van a ir a dar más servicios ecosistémicos que 60 especies, ¿no? Ujú, Entonces, sí. claro, ahí faltaría haber visto, ya sería para otro periodo, supongo, como que el impacto en servicios ecosistémicos de parte de la restauración. Y valorizar esos servicios ecosistémicos. Bueno. Daniel, Sí, chicos, yo no tengo mucho bibliografía sobre respecto a restauración. No sé si podrían recomendar algún libro base que ayude así a los que recién estamos iniciando en el mundo de la restauración ecológica. Gracias. Marlene nos ha ayudado bastante con eso, la verdad. Sí, sí, está la Hall, que es una de las autoras que tiene bastante información, pero si no, la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, que es la SER, tiene varias publicaciones en su página web, en todos los idiomas casi. Tiene, bueno, publicaciones muy básicas de 2004, que es la primera donde están los principios básicos de restauración. Y tiene unas publicaciones también ya más recientes, donde ya se han homogenizado un poco los términos también en restauración, y hay uno del 2020, si no me equivoco, 2019, que es más reciente. Puedes ingresar a la página de esta sociedad y tienen las publicaciones para descargar los principios básicos de restauración. Genial, gracias. Un éxito, entonces. Sí, Gabriel. Ay, y Sí, de ahí viene. ahí yo tenía una consulta. Bueno, bueno, para todos en sí. Y como hay muchos puntos que se obvian, o que no se miden cuando se trata de restauración, ¿qué deberíamos hacer para empezar a considerarlos? Si bien la restauración es un tema un tema complejo porque hay muchos aspectos para ver, no solo por ejemplo, la parte de suelos, ¿no? La fauna, flora, hay muchos aspectos que a veces tal vez las personas no quieran gastar el dinero midiendo ciertas cosas que no era parte del objetivo inicial, porque a veces restauración
puede ser reforestación o rehabilitación de suelos, pero no es como el concepto que tenemos de restauración ecológica. Que yo tenía en un inicio, que veía todas las cosas, pero en la práctica no sucede eso. Se obvian muchas cosas. Entonces, ¿por dónde deberíamos partir? No, bueno, ¿qué acciones deberíamos realizar para que empiecen a considerar esos? O bueno, hacer más monitoreos o ver la parte social, no solo en el Perú, sino en el mundo en sí. Hay un término que justamente había visto en una clase que estoy llevando de legislación ambiental que dice transsectorialidad. Y a lo que hace referencia es de que para proyectos de cualquier índole, sobre todo en la parte ambiental, claro, siguiendo una normativa, una legislación correspondiente a como se ha pactado, es el involucrar a las personas que no estén interesadas, a las personas que están interesadas, pero o sea, que esas no interesadas no significa que es como que vienen y me dicen, yo quiero restaurar esto, ¿me ayudas? Y como que te digan, no, es como que llamarlo a que de por sí tenga, como decir, esa chispita, ese piquete de querer hacerlo, ¿no? Y no solamente porque se le está obligando, sino para que tenga iniciativa. En conclusión, en lo que estoy diciendo, que creo que ya hice dar vuelta, es tratar de involucrar a todos, al que sabe, el que no sabe y el que quiere o incluso el que no quiere, para que de esa forma se logre hacer proyectos de este tipo. Claro que a Perú todavía le falta un montón, empezando por las normativas, pero como dicen, no, la fe, no hay que perder la fe. Bueno, agregando algo, ahí mejor hable Daniel. Sí, agregando sí justo lo de Fátima, también estaba, o sea, sí sería interesante que eso como cultura se instale muy bien, ¿no? O sea, que nosotros nos veamos cómo como comunidad, población, vamos impactando cada vez más, ¿no? Las propias ciudades, si cada habitante de cada ciudad veríamos así, pues todo nuestro alrededor, ¿no? Cómo vamos impactando cada vez más. Y a eso le agregamos cómo lo restauramos, pues sí, sería un gran cambio. Eso sí, o sea, como parte de cultura creo que sería bien interesante trabajarlo para futuros proyectos. Cultura socioambiental sería. Ah, Había levantado la mano. Espero no interrumpir. O sea, pero sí, quería agregar antes de que cambies el tema. eh, hay una frase, no recuerdo el autor, pero que es muy importante en este contexto, que es lo que no se mide no se hace, ¿no? Si tú pones como objetivos de restauración eh, cobertura vegetal, no sé, número de especies, vas a apuntar a eso y tus acciones van a llevar a eso. Lo que no midas, como digamos que los aspectos sociales, los del suelo, las diferentes cosas que hemos estado hablando, qué especies hay, especies nativas que no sean exóticas, etcétera, paisaje, todo eso que hemos estado hablando, si no se mide, no van a haber esfuerzos para alcanzar esas metas. Entonces, creo que depende bastante de buena planificación y que sea interdisciplinaria, ¿no? Si solo llamas a botánicos, probablemente no te vayan a mencionar muchas otras cosas. Y por eso era lo importante también de que en restauración, como bien dijiste, se enfoca varias cosas y el tema es de que en la gestión de proyectos varias perspectivas se pueden unir, ¿no? Incluso los no profesionales, sino, digamos, no desde la academia, incluso desde participación social, los que viven al costado, que esperan ellos también, que sea participativo. Ahora sí, dejo para la interrupción. Yo solo quería dar un ejemplo, pero no tanto de restauración, sino remediación.
Por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo en la Amazonía, lo que hacen es, bueno, hay un plan de emergencia o contingencia, no sé bien el nombre, y lo que hacen es, en los ríos, tratan de quitar todo el petróleo y, y juntarlo para que lo puedan vender en la empresa. Y después de eso no sucede nada más. Se lavan las manos, se van, pero dejan mucho petróleo en las zonas aledañas. Y a veces cuando el petróleo les cubren algunas ranas, estos pueden incluso morir. Y ahí me pregunto, ¿por qué no ponen mano dura el mismo Estado a estas empresas? Y así como sucede en estos casos, supongo que también para la restauración, considero también que la remediación debería ser uno de los primeros pasos, remediación ambiental en uno de los primeros, la primera etapa de una restauración ecológica. Ahí es, y por eso es que la restauración ecológica siento que es un nexo de la remediación ambiental. Los trato de... A ver, los sigo invitando a poder participar. Más comentarios, más dudas. Y creo que también otro factor interesante podría ser identificar a los, por así decirlo, a en qué partes de tu zona poblada se necesita una más, pues, vigilancia o tal vez visualización de restauración, ¿no? Por así decirlo, al menos acá hablan de Lima Metropolitana, tenemos una mina literal en la ciudad y creo que no muchos le han dado la suficiente importancia. Bueno, creo, o sea, al menos yo no lo siento así, ¿no? Ya sea por redes sociales o interactuando, ¿no? Eh, otro podría serlo el caso de las lomas, que si bien se le ha dado importancia últimamente, poco a poco pues se sigue notando la presión del avance de la población. Entonces, creo que ahí, ¿no? Eso sería también un buen paso, ¿no? Para focalizar qué lugares urgen en una restauración. Adelante, Marley. Sí, solo para comentar lo que comentó anterior, ¿no? Bueno, nuestro querido Ministerio del Ambiente tiene ya identificado cuáles son las áreas degradadas del Perú, pero lamentablemente o sea, ya está menos a nivel de política, ya está identificado, ¿no? Ahora sería cuestión de ver, como tú dices, localmente, si efectivamente esas áreas se pudieran restaurar o buscar otras donde se podría hacer el tema de la restauración, ¿no? O rehabilitación o recuperación, como mencionas. Y el tema que un poco el tema de esta falta es que no está asociado, no está interiorizado en las personas el nivel de importancia que tiene nuestro ecosistema natural, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que se hace en unos proyectos de restauración y lo que se han dado cuenta los que practican, ¿no? O lo que hacen teoría, ecología de restauración o restauración ecológica, es que como no se integraba la parte social, los proyectos han fracasado, muchos de ellos. Entonces, lo que se hace ahora lo que se viene haciendo recientemente, 10 años tal vez, un poco más, es integrar a las personas locales, ¿no? Desde el inicio, para que ellos mismos estén identificados con esas prácticas y lo puedan mantener en el tiempo, ¿no? Y seguramente eso es lo que han conversado con Francisco de repente ayer, ¿no? Porque ellos están involucrados mucho a las personas locales en Madre de Dios y son ellos los que también han apoyado bastante este proyecto de restauración. Bueno, eso nomás. A ver, cluberos, ¿quién se anima a compartir sobre lo que compartió Francisco?
y pedían más invitados. Eh, ya, yo voy comentando un poco. Habló bastante del caso de Madre de Dios, pero creo la parte donde sí sentí la parte social, digamos, de estar en contacto con sociedad civil, con, incluso con gobiernos regionales, fue cuando ya mencionó lo que hacía en Condesa, ¿no? Cuando hablaban de la restauración, digamos, enfocados en servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Y ahí es donde insistió bastante y creo que a todos se nos quedó, y ahorita lo compartimos con ustedes, y que Viviana ya había mencionado que restauración como medio, ¿no? Y no tanto como fin. Entonces, había hablado, lo había enfocado así, de restauración o rehabilitación, como él también prefería llamarlo, y creo que en el marco legal está algo así, bueno, está enfocado a darle un uso. No tanto el objetivo es el sistema de referencia, sino que darle como que esta funcionalidad de servicios ecosistémicos o de soluciones basadas en la naturaleza, con tantos términos que hay ahora. Recuerdo por allí, no sé si alguien quisiera agregar a ello. Sí, también había hecho mención de cómo es que se involucra todos los sectores, ¿no? Político, la población misma, sobre todo en esto de las cuencas hidrográficas y cómo es que aún a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo, aún tienen como trabas, como impedimentos, empezando por lo que es la parte burocrática, ¿no? Y cómo es que también no solamente es la parte teórica que nosotros conocemos como tal, es decir, todos los conocimientos de ecología, sino también social, el comportamiento social y cómo es que todo ello va a influir para este tipo de proyectos. Genial. Ya. Muchas gracias también, Daniel. Bueno, ya se retira. Pero ya antes de que se nos vaya más el tiempo, no sé si hay algún comentario final o si no, ya podríamos dar por cerrada esta sesión pública, igual con el compromiso que vamos a tener en la sesión compartida del crossover y tomar la foto de despedida finalmente. A ver, ¿quién me podría ayudar con la foto? Alguien que esté con laptop. Yo estoy con laptop, pero se toma fotos tomando screenshot así, ¿sí, no? Ajá, sí, sí. Ya. Y luego lo tuve. Ya. Posen. Sí, o sea, es invitarlos voluntariamente si quieren poner la cámara. Sí. Sí, los que puedan enciendan sus cámaras. Ahí está. Si ya estamos, entonces nos avisan para que Vivi pueda tomar la foto. La cuenta, Ujú. la cuenta. La cuenta La regresiva. cuenta regresiva. Ya. 3, 2, 1. Ya. ¿Una o varias? Varias, ¿no? Ya una más. Ya. 3, 2, 1. Ahí está. Ya, genial. En verdad, ya varios han salido por la hora, creo. Hemos pasado 1 hora y media. Pero ha sido un gusto contar con todos, ¿no? También con los cluberos. Ya se vienen más actividades, así que a estar atentos con el crossover.
y ya por interno también, de parte de los miembros de Journal Club, tenemos varios encuentros. Ya mañana nos vemos. Y nada, darles las gracias nuevamente y invitarlos a estar atentos a la página de Journal Club Perú. Y nada, seguir colaborando por hacer ciencia en el Perú. Sí. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Mañana.